Bienvenidos a Juristas de México, un espacio donde conversamos con personas que han dejado huella en su profesión y en la vida de otros. En este primer episodio, tengo el honor de contar con la presencia del maestro en Derecho Eliael Acevedo Velázquez, quien tiene una amplia trayectoria en Derecho Parlamentario, Electoral, acceso a la información, protección de datos personales en el ámbito académico, en el servicio público a través de las distintas dependencias de los poderes del Estado, órganos autónomos, descentralizados a través del nivel municipal, ha estado en estatal y también en federal. Toda una vida dedicada al derecho. Gracias, maestro, por acompañarnos. Arturo, al contrario, muchas gracias a ti por considerarme, ¿no?, en esta posibilidad de participar en este nuevo proyecto, y lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Además de lo antes mencionado, tengo que decirlo que es maestro en Derecho y también fue mi maestro en la universidad y en la vida jurídica y en la práctica también. Tuve ese gran honor. Y algo que yo destaco de él es que nos mostró no solo la vida del jurista desde las aulas, sino también desde la vida real. Alguna vez lo recordaré y lo platicaremos. Hasta a Los Pinos fuimos a dar, tuvimos la oportunidad de saludar a la instancia al entonces presidente. Entonces, ¿sí? Esa es la parte que rescato, que le agradezco por estar aquí, por lo que me siento honrado de que sea este primer episodio. Maestro en la vida real y maestro en las aulas. Muchas gracias. Y vamos a empezar con esta pregunta que para mí, yo sé quién es Eliael por lo que sé, incluso googleando. Cualquiera puede poner Eliael Acevedo y aparece toda su trayectoria, pero también aparece un médico muy reconocido y muy querido en Jojutla. Pero para usted, ¿quién es Eliael Acevedo? ¿Cómo se transmite a los demás? ¿Y de qué forma cree que la sociedad lo percibe o le gustaría ser percibido? Creo que al hacer tu presentación, te refieres a una cuestión que hay en la vida, que son etapas. Y las etapas creo que hay que reflexionarlas siempre, ya sea para una intromisión de tu vida personal, como para una intromisión de interpretación del contexto en el que vives. Hace rato me decías, no, eres un joven de 40 años que tiene reflexiones, ¿no? Yo tengo 62, tengo otras reflexiones, pero nada puede explicarse sin las etapas previas, sin los aprendizajes. En el caso de la reflexión respecto del derecho que yo puedo tener, tengo varios pisos distintos de formación, interpretación, reinterpretación y reconsideración. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié la carrera de Derecho en los 80s, me di cuenta posteriormente que la UAM, la licenciatura en Derecho que yo estudié, mi alma mater, como dicen, tenía ya un gran vicio. Es decir, la formación de los abogados o licenciados en Derecho y Ciencias Sociales, como dice mi título, ¿no?, tenía la particularidad de que en este país surgen las instituciones de educación superior en los 50, 60. E incluso la primera vez que esa generación de estudiantes empiezan a tratar de interpretar el Estado mexicano, pues se da el 68 y el 71, ¿no?, como una respuesta autoritaria, ¿no? Es decir, la formación de los profesionistas que el Estado formó en los 60, 70, 80 era la instrumentalización de profesionistas que iban en áreas de la sociedad mexicana y de todo el país que hacían falta, ¿sí? Médicos, ingenieros, maestros, ¿no? Y el caso de los abogados era la formación de litigantes de asuntos particulares y personales. O sea, yo tuve derecho civil y era civil 1, 2, 3, 4, procesal civil 1, 2, 3, taller civil, lo demás, ¿sí? Pero todas mis materias, bancario, civil, laboral, eran para enseñarte a litigar los conflictos entre particulares, nunca con el Estado. No había derecho burocrático, o sea, no había tribunales burocráticos, no había derecho administrativo respecto de tribunales contenciosos administrativos, no había mecanismos de pelearte con el Estado. Incluso decían que si el Estado era arbitrario contigo cuando eras empleado, funcionario público y te sacaban, lo mejor era no decir nada porque te ponían bolita negra y quizás no te volverían a contratar. O sea, era una disciplina absoluta de no cuestionar al Estado. ¿Éramos ciudadanos? No éramos ciudadanos, porque en realidad éramos una especie de buenos vecinos que hay que cuidar el Estado y que el Estado cuida y no te muevas de ahí, ¿sí? Entonces yo estudié Derecho en esa época. De mis 54 materias, eso me formó.
Sin embargo, es curioso porque el 88 es para mí uno de los años más trascendentes en la historia política de México. La pérdida de la presidencia que tiene Carlos Salinas de Gortari hace que el sistema tenga que ceder algunos espacios de poder, ¿no? Inmediatamente ceden el manejo de los procesos electorales y se crea un órgano electoral autónomo precisamente para evitar que el Estado sea el que maneje los procesos electorales después de la famosa caída del sistema de un personaje que ha sido obscuro, ¿no? Y que todavía fue secretario de Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, ¿no? Hace poco. Pero el panorama era, por primera vez los partidos políticos, que eran auténticas versiones de construcción de opción ideológica frente al Estado y al PRI, abren la posibilidad de ir a competencias que eran más o menos competitivas, transparentes, ¿sí? Con reglas claras y con presupuestos más o menos parejos, ¿no? El PRI confía mucho en su historia, en sus músculos históricos, en sus plataformas, en el control de los estados, en el control de los organismos como la CTM, la CNC, y dice, está bien, vamos a dejar que estos chamacos jueguen con nosotros, ¿no? 88. Bastaron 12 años para que el PRI se fuera. Es decir, y en el 91, 92, la particularidad fue el voto del miedo. Matan a Colosio, se destapa el 1 de enero del 92, el día en el año electoral, el ZLN, y eso hace que el PRI obtenga todavía un resultado electoral muy favorable. Sin embargo, la pauta ya estaba dada. Y para mí hoy Zedillo es uno de los mejores presidentes que tuvo México, porque en el 2000, cuando tuvo que decir perdimos, lo dijo abiertamente y sabía que con eso sepultaba las aspiraciones patrimoniales de todos los que estaban en el PRI. Lo acusaron de lo que fuera y lo demás, pero se dio. Y por primera vez hubo un cambio en la silla presidencial. Y el que llegó fue Fox. Recuerdo que cuando fuimos a alguna visita guiada a Los Pinos, estaba precisamente él. Y nos tocó verlo en su oficina, ¿no? Sentado, y nos saludó desde ahí del recorrido y demás. Pero efectivamente era una alternativa. Hay una frase que yo creo que no le hemos dado su lugar en una interpretación muy correcta. Cuando hay un conflicto entre una televisora y los derechos de televisión y radio y lo demás, toman las oficinas particulares de esta cadena, no recuerdo cuál era, y van con Fox y Fox les dice, tratando de que él fuera intermediario, y él lo que dice es, ¿y yo por qué? ¿Cómo? No es un asunto de la presidencia, se supone que estamos construyendo un Estado democrático con independencia de los poderes. Si es un conflicto jurisdiccional, pues yo por qué, ¿no? Que vayan y lo resuelvan en los mecanismos no tradicionales, ¿no? O sea, no le pidan a una nueva versión del presidencialismo mexicano que vuelva a intervenir en todo, nada más porque tienen una diferencia, ¿no? Yo creo que esa fue la etapa, y por eso te decía que a mí me tocó vivir varios pasamentos. Uno, mi formación dentro de un Estado autoritario, cerrado, que formaba litigantes y que no cuestionaban al Estado. No había posibilidades. El 88 cae el sistema y lo primero que empieza a ceder el Estado son los procesos electorales, confiando en que en el control, no del órgano, sino del resto del país, de todos modos les daría la fortaleza para seguir siendo un partido hegemónico dominante en el escenario electoral. Pasaron 12 años y hubo un cambio. Entró otro partido, más allá de las nomenclaturas o de las siglas, hubo una alternancia, y una alternancia aplastante, porque empezaron a ganar el Congreso, empezaron a ganar gobernaturas, empezó a ser una nueva versión de la representación política. Fueron dos de esa nomenclatura, y luego viene la nueva nomenclatura. Es curioso, me acuerdo que una vez el doctor Francisco Escobedo, una persona muy preparada y muy calificada que me enseñó en la maestría los escenarios de las transiciones democráticas, ¿no? Cómo se daban, cuáles eran las posibilidades de que se consolidaran o no. Y decía algo que hasta ahora le entiendo. Decía, no todas las transformaciones democráticas se consolidan, y menos en Latinoamérica. Las tendencias demuestran que hay regresiones autoritarias. Y yo en mi emoción de ver que de repente se fortalece el poder legislativo, porque lo primero que me tocó vivir fue ser director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y en ese momento se hablaba de la construcción de un poder legislativo fuerte. Es más, la construcción de ese instituto era para tratar de que hubiera carrera parlamentaria, que más allá de que los diputados llegaran y pusieran a conveniencia una serie de situaciones, se conservara un área profesional, académica,
¿sí? Meritocrática, para poder fortalecer el poder legislativo. Y una vez que el PRI pide la hegemonía en el PRI, se tiene que sentar a construir escenarios de construcción constitucional en sus reformas. Al primero que le pasó fue al gobernador sustituto Jorge Morales Barut. Él tenía que sentarse con los del PAN para negociar sus reformas constitucionales, porque ya no tenía la mayoría calificada. Y las primeras versiones de esos diputados que iniciaban la transformación democrática, ¿sí? La verdad es que eran responsables, no eran ambiciosos como lo son ahora, sino que trataban de seguir estimulando instituciones democráticas. En el año 2000 se da una segunda versión. Primero es la construcción de abogados litigantes. La segunda, la entrega de los órganos electorales para hacer elecciones más competitivas. La tercera es el fortalecimiento del poder legislativo como una visión de que en un Estado democrático hay que fortalecer los poderes. Y el poder legislativo siempre había sido un tapete subordinado al poder ejecutivo, menos que el judicial, digámoslo abiertamente, ¿no? Y luego viene la transición. Y luego viene la construcción de un espacio que nadie imaginaba. Y que el presidente Fox y quienes estaban en el poder en ese momento lo dejaron pasar. Y si lo veo en retrospectiva, fue una venganza del PRI. Ahora sí vamos por la transparencia. Ahora sí me interesa, ¿no? Ponerte en la piedrita para que exhibirte todo lo que seguramente vas a hacer. Y por lo que haya sido, surge el derecho de acceso a la información. Un derecho que estaba desde 1977 con López Portillo, un derecho que lo había introducido el famoso ideólogo priista Reyes Heroles, ¿sí? Y que lo puso en el artículo 6, el Estado garantizará el acceso a la información. Artículo 6 como una garantía individual. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen por parte de la Corte a modo, después dice, no, como se trató de una reforma electoral, esa le corresponde a los partidos políticos y nada más. Y así se fue, hasta que en el 2002 finalmente una modificación, y esa modificación permitió que el derecho de acceso fuera la mejor oportunidad de darle ya no a los equilibrios del Estado la posibilidad de la vigilancia, el contrapeso y la revisión de cuentas, sino desde el ciudadano. Porque el ciudadano, ya ni siquiera la figura de un ciudadano, se le permitía el derecho de acceso, sino a cualquier persona. Es decir, no tenías que tener ni la calidad de ciudadano mexicano ni de ciudadano, ni siquiera mexicano. Cualquier persona podía pedirle información. ¿Qué significaba? Que a lo mejor alguien desde el internet en Estados Unidos, investigador, decía, me llamo John Smith y quiero que me des el salario del presidente. Y había que contestarle. Entonces, obviamente al PAN no le aterrorizaba porque decía, pues yo vengo llegando, no tengo cosas que ocultar, y al contrario, me parece muy sano. Y eso destapó y permitió la explosión del derecho de acceso a la información pública. Yo tuve la oportunidad de estar en la formación como abogado de los abogados litigantes cuando estudié el derecho. Estuve en el Poder Legislativo cuando vi el fortalecimiento del Poder Legislativo y fui director del Instituto de Investigaciones Legislativas 5 años. Y ahí fue cuando estudié mi maestría, y además una maestría con la Universidad de Anáhuac, que pude colocar aquí en Cuernavaca, en Morelos, y que salimos más de 25 abogados, entre ellos el maestro Carlos Iván Arenas, por ejemplo, Sergio Álvarez Mata, por ejemplo, ¿no? Que terminaron la maestría. Y de ahí me jalo al derecho de acceso. Y en el 2004 me nombran, es más, yo participé en la creación de la ley de acceso de Morelos, junto con el Grupo Oaxaca, que encabezaba en aquel entonces el doctor Salvador Navagomar, que a la postre fue magistrado electoral. Se hace una ley, y se hace una de las mejores leyes del país, incluso mucho más adelantada en todos los sentidos que la ley general o la ley federal, ¿sí? Porque la ley federal, por ejemplo, no tenía lo que se llamaba dientes. Podía sacar una resolución obligando o declarando el acceso a la información pública, pero si el sujeto obligado incumplía, no había manera de hacerla valer, porque el INAI no tenía facultades. La ley de Morelos le da al órgano interno, al órgano constitucional, la posibilidad de sancionar. Y cabe recordar que cuando en el Poder Judicial de aquel entonces, encabezado por el doctor, fue el nombre, te recordaré de él, se negaba a dar la información respecto de bonos que se daban anualmente 100,000 pesos. Y hubo un conflicto con él muy serio, nos acusaron penalmente, lo demás, y tuvimos que llegar a la inhabilitación por 5 años de su tesorero. Y él no lo creía.
se fueron al amparo y ratificaron la inhabilitación y tuvo que dar la información respecto de los 100,000 pesos que se daban, por ejemplo, ¿no? Y con Sergio Estrada Cajigal, que era el gobernador, también fuimos verticales y contra él, no contra él, con sus actitudes de opacidad, de simulación y demás, tuvo conflictos serios. Entonces, en Morelos, la primera versión del instituto en el cual tú estuviste trabajando y tú lo viste y conociste cómo eran nuestras posiciones, ¿sí? Se va consolidando poco a poco. Y así empezamos a ver en el año 2000, bueno, desde antes, desde el 88, el fortalecimiento del Poder Legislativo, la creación del derecho de acceso, ¿sí? Las posibilidades de ir transitando a un Estado democrático. Íbamos muy bien. O sea, digo, ¿por qué? Porque en un proceso electoral, ¿cómo puedes, entre tantas pautas, determinar si una elección es electoral? Porque lo que la caracteriza es la incertidumbre. El resultado es incertidumbre. Cuando tú tienes desde antes la certidumbre de un resultado, quiere decir que algo está pasando, que no es tan competitivo. Si ya sé que va a ganar este partido y va a ganar siempre, algo está sucediendo. Preguntémosle en Venezuela, ¿no? O sea, siempre va a ganar el mismo presidente, ¿no? La certidumbre es la misma. Ya sabemos que ellos ganan, o en Cuba, ¿no? O en Nicaragua, ¿no? Sobre todo los modelos muy autoritarios, ¿no? Que se disfrazan de democracias constitucionales. El caso es que durante toda esa etapa yo voy viviendo muchos basamentos, ¿no? Me toca esa versión de ver el fortalecimiento del Poder Legislativo. Creo que haber participado como el primer fundador del IMIPE y haber sido tan francamente honesto respecto al ejercicio del encargo, ¿sí? Fortaleció el derecho de acceso. Y luego me toca otra pauta en mi vida que también fue muy importante para mí. Cuando yo termino en el 2010 como consejero del IMIPE, evidentemente la clase política morelense no me quería porque había sido muy incómodo para todos. Claro. Y esperaban que yo ya me disciplinara y me fuera y desapareciera del mapa, ¿no? Pero no sucedió. Me acuerdo que en ese momento el doctor Salvador Nava Gomar, a quien admiro mucho, él era magistrado electoral de la Sala Superior del TRIFE. El mal llamado TRIFE porque es una electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la gente ya lo conoce como el TRIFE, como ¿no? Por unas federales, ¿no? Pero bueno. Y me tocó irme para allá como secretario de Estudio y Cuenta, como proyectista de un magistrado de la Sala Superior. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia que me permitió romper vicios en las interpretaciones de la política. Porque yo ya he vivido tanto los escenarios nacionales en Morelos que no me daba cuenta que había otros alcances más importantes. Y cuando uno sale de Morelos, y le dicen el síndrome de Tres Marías, y cruzas Tres Marías y no te espantas y no te regresas, porque cuando llegas al Distrito Federal hay que aceptar que la masa intelectual de este país está mucho en el Distrito Federal, por las formaciones históricas que quieras, pero su manera de pensar es completamente distinta. Y cuando te encuentras en esos escenarios, aprendes mucho. Y aprendes a decir que chiquito pensaba en muchos aspectos de mi vida. Y para mí fue una especie de maestría. Estuve 1 año 10 meses ahí. Es difícil, como bien menciona, con tantas etapas, tantos escalones en los que ha estado, poder definir a Eliel Acevedo en una sola frase, pero lo que se repite constantemente es el fortalecimiento de las instituciones y la democracia. Entonces, es la suma de todo eso lo que nos permite entender pues las ganas y el apasionamiento que tiene en cada una de las actividades que desempeña. A mí en lo particular, como bien dice, me tocó verlo en las aulas con el mismo entusiasmo, me tocó verlo en el IMIPE como lo voy a decir así, aunque no lo es, pero el enemigo del gobierno, porque así lo percibían muchos, como ahí vienen estos del IMIPE otra vez a dar guerra. Lo que menciona de Estrada Cajigal, que fue una persecución también al grado de que se utilizó al Estado para ir no solo en contra del órgano, sino de quienes encabezaban en ese entonces las comisiones o las consejerías. Y al día de hoy, pues vemos transformadas estas etapas o evolucionadas estas etapas al grado de que pareciera que de repente los dientes que tenían los dejaron de tener, a donde parece que ahora de repente hay eventos más sociales que de alguna forma de rendición de cuentas. Y no solo es culpa de quienes estén al frente ahorita o demás, sino que todas las herramientas que se van dando a nivel nacional, como bien dice, pero también en lo estatal, de repente empieza a reducir estos alcances, porque ya nos dimos cuenta que al final camino como arrieros somos y en el camino andamos,
Y ya no se trata de encontrarle las toallas a Fox, que fue el primer Sí, autogol el escándalo curioso. en el paso de unas toallas, sí. Pero ya nos dimos cuenta, sí, al ratito van a ser para nosotros y se convierte en una casa blanca, ¿no? Y ahora se convierte en una casa en Estados Unidos. Y siempre va a haber un escenario en donde mejor, ¿sabes qué? Vamos reduciendo este escenario. Y al día de hoy yo lo veo de esa forma. El Grupo Oaxaca fue muy importante, hay un documental de ello, se ha presentado. La ley del Estado, yo estuve presente también en esas situaciones, era el referente nacional de cómo poder hacer una ley y habla del fortalecimiento de la parte de la actividad legislativa, porque pues al estar en el Instituto de Investigaciones Legislativas, pues le puso pies, cabeza, hasta apellido pues a la ley. Entonces, hablando propiamente del reglamento de protección, del reglamento del propio ejercicio de la ley. Entonces, por eso yo decía que era un gusto y un honor tenerlo aquí, alguien que ha vivido una etapa de consolidación tanto del sistema profesional, sistema electoral, sistema de transparencia. Son aspectos muy importantes del gobierno de nuestro país. Regresándome un poquito, porque esta es una parte que a mí también me interesa. Ya nos quedó claro el ejercicio de la etapa que tiene a él al día de hoy. Pero antes de eso, allá en Jojutla, me imagino, siendo hijo de médico, ¿por qué no médico? ¿Qué lo hizo decir? No, ¿sabes qué, papá? Justo como soy incómodo, como soy el que va a esto, pues no quiero médico, me voy a dedicar a esto, a pesar de que ya tenía un reconocimiento. Digo porque lo sé, lo viví, lo palpas en las redes, en los mensajes, en los periódicos. El sentimiento hacia su papá es muy importante en la región y en muchos lados. Entonces, ¿por qué no por ahí? ¿Qué fue lo que hizo que tomara el camino de entrar a la UAM a estudiar Derecho? Bueno, son varios factores. El primero es que yo vivía en Jojutla hasta los 7 años. En la casa donde vivíamos, mi papá tenía una clínica donde atendía y demás, y a veces hacía pequeñas cirugías. Y siendo muy niño, yo creo que eso fue lo que me evitó tratar de querer ser médico. Siendo muy niño, a los 6 años, una cosa así, nos subió a mi hermano y a mí al tragaluz a ver cómo tenía que abrir un poco el pecho de alguien para poder sacar una bala, ¿sí? Y ver eso no me motivó. Okay. O sea, no me motivó. Yo creo que fue una mala jugada de mi papá de tratar de acercarnos a la medicina, ¿no? Fue muy ruda y yo dije, no va por ahí. Y la otra particularidad es que algunas situaciones en mi vida muy, muy personales que de alguna u otra manera, mientras mi hermano era una persona muy física, jugaba fútbol, jugaba muy bien fútbol, siempre le envidié la capacidad musical de que él con oír una canción tocaba el piano, eso. Yo toqué el piano, pero lo tenía que hacer de una manera más racional. Yo siempre fui más racional. Yo me acuerdo que aprendí a leer de corrido a los 3 meses de que entré en sexto de primaria. No con el análisis que viene después, pero de corrido. Y así me fui. Y cuando llegué a preparatoria, mis tendencias eran ver, observar e interpretar. Es más, debo decirlo, yo cuando terminó la preparatoria, antes de meterme a Derecho, yo estuve estudiando letras hispánicas en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de Filosofía de la UNAM. Es más, es curioso. Me tocó ver un día en un salón de mi facultad de la UNAM a un par de rijosos revoltosos que entraron intempestivamente, abrieron la puerta y empezaron a gritarnos, es que no se vale, Era la presidenta. Precisamente la hoy presidenta de la República, y la recuerdo, ¿no? Pero yo estuve ahí y tenía tendencia a estudiar filosofía y literatura, que me fascinaba, porque yo leía mucho en aquella época. Pero me ganó también la visión esta de que a mi edad, en las circunstancias, en la vida que yo viví, los hombres teníamos que ser proveedores. O sea, yo fui víctima y formado de las condiciones morales del siglo pasado, ¿no? Entonces, el príncipe, el caballero, el que tiene que ser el proveedor, el amable, el que tiene que buscar a su esposa, y dije, no creo que como filósofo voy a conseguir precisamente la posibilidad económica de llegar a eso. Y me decidí por Derecho. Pero yo estuve 1 año y medio estudiando 2 carreras. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me subían en mi camioncito de las 6 de la mañana, llegaba a México a las 7 u 8, tomaba mis clases de letras hispánicas,
salía según el día 11, 12, 1, me venía a Cuernavaca y a las 4 yo estaba estudiando Derecho. Así estuve año y medio hasta que en el 88 conocí a Tomás Sorio, un gran amigo, en paz descanse, y entré a trabajar en el Poder Legislativo. Porque ya tenía un buen sueldo, eso, que ya me fui por ahí. Pero bueno, el tema no es ese, por eso no fui médico. O sea, no, mi papá es un hombre admirable, mi papá llegó en el 61 a Jojutla, se volvió el médico del pueblo y él era muy feliz. De hecho, murió a los 91 años porque seguía dando consulta. Y le decíamos, no vayas, papá, no vayas, ¿no? Le dio COVID en el diciembre del 2001, en diciembre del 2000, y murió en enero del 2001 de COVID. ¿Sí? Pero él amaba la profesión, así como yo amo lo que hago también, ¿no? Es decir, amo mi participación en la creación de la construcción de un Estado. Y voy a explicar de esta manera. Hay una serie muy famosa ahorita que se llama Stranger Things, que seguramente la has visto. Y ahorita voy a hacer la analogía. Mientras yo me emocionaba viendo cómo se construyó un Estado democrático y cómo los partidos políticos, decía que bueno, vamos a un escenario estilo Dinamarca en hechos reales, ¿no? Yo participo en el proceso electoral de la elección de Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo que estábamos en diciembre de ese año esperando a los camiones de pruebas que demostraban que había sido una elección fraudulenta y demás. Y ahí estábamos todos los compañeros secretarios de Estudio y Cuenta en diciembre esperando a que llegara Andrés Manuel López con los camiones y demás. Y exactamente a las 9 de la mañana llega un camión. Un camión, vamos, que no era ni siquiera de 3 ejes, era un camioncito de esos de mudanzas. Lo abren, un chivito, 2 vacas, un patito y demás. Dices, esto es una simulación. Esto es nada más la construcción de una narrativa falsa para que la gente lo diga, ¿no? Ganó Peña Nieto, legítimamente. Y yo estaba ahí. Cuando en el año 2014 participo como consejero electoral de Morelos, yo ya llevaba 1 año, 10 meses ahí en el Trife y para mí fue una gran enseñanza y fue maravilloso. Yo hubiera seguido ahí, pero tengo que decirlo, tenía un hijo medio sacado de los estándares normales de vida y tenía que acercarme a mi hijo, mucho, lo quiero mucho, y me acerqué. Me regreso a Morelos, me aceptan como consejero electoral, me meto a dar clases en la Universidad del Valle, la UVM, ¿sí? Meto a mi hijo a estudiar ahí y a vigilarlo, porque los chavos de ese entonces había un problema grave, ya no era tomar alcohol, era incluso fumar mucha marihuana. Muchos chavos de esa generación cayeron en estas situaciones y demás. Entonces yo quise ser un padre presente y me regresé. Y fui consejero electoral del Instituto Electoral y yo ya venía con una carga en materia electoral, que vino de la reforma, me pusieron en el 2012, en el 2014 reformaron y desaparecieron los órganos electorales locales. No me tocó ninguna elección, lo único que me tocó fue en el único año que se revisó el gasto de los partidos políticos, exhibí las tranzas de varios de ellos. Hice un voto particular en contra, que ha sido el único que se ha publicado en el periódico oficial. Y el Partido Verde no tenía nómina, tenía un outsourcing que le daba 12 millones de pesos al año y eso era todo. Sin oficina, así. El PT, Tania Valentina, supuestamente había comprado un plotter de 5 millones de pesos que no estaba aquí, que estaba en el Comité Ejecutivo Nacional y la factura era una doble factura. También ahí está. Y así con cada partido me di cuenta que todos eran una simulación respecto del gasto público, ¿no? Y hice mi voto en contra, y ahí lo tengo publicado en el periódico oficial, y obviamente no les gustaba a los partidos políticos mi presencia ahí. Termino y descanso tantito, porque un amigo mío me invitó a trabajar en Capufe. Y en Capufe estuve como gerente de supervisión de servicios, de ambulancias, grúas, que no era nada jurídico. Pero para mí era importante porque tenía un buen sueldo, porque tenía todavía que cubrir los estudios de mi hijo, que se le ocurrió ser piloto, y la carrera de piloto es extremadamente cara. Y estuve 4 años en Capufe, pero me sirvió. Me sirvió porque no hice nada relativo a lo jurídico, me sirvió porque me desintoxiqué un poco también no de la construcción de los escenarios democráticos, sino de los pensamientos comunes de gente ordinaria
que lo único que le interesa de un cargo público es patrimonializarse, salir del departamento de unidad habitacional e irse a vivir a Sumilla, de irse a vivir a ¿a dónde? El Mascareño anda de Al moda. Mascareño, a Real de Tetela, a Tabachines y cosas de esas, ¿no? Entonces ya estabas cansado. Estuve 4 años en Capufe. Me gustaba mucho porque había que visitar todas las zonas geográficas donde Capufe tiene carretera, y eso me gustaba mucho. Fui mucho a Oaxaca, fui mucho a Tijuana, fui mucho a Querétaro, a Veracruz, a Monterrey. Y era padre porque realmente era una situación que me permitía viajar por el país, tener un buen sueldo e ir ahí. Hasta que llegó el 2014, hasta el 2019, que entra por primera vez ahora el Partido Morena con Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente lo que hacen es sacar a muchos funcionarios, y yo salí de ese momento. Ahora, te voy a hacer un corte. Es decir, lo que quiero decir, lo que me tocó vivir como profesionista del derecho fueron estas circunstancias que abrieron al Estado hacia una versión democrática. Y yo participé en la creación de esos basamentos que te estoy diciendo: fortalecimiento por el legislativo, el derecho de acceso, el derecho de electoral, ¿sí? Y me di cuenta que estábamos en un buen rumbo. Y yo estaba emocionado, porque decía, este es un México con una versión más democrática de lo que hemos llegado a ser. Sin embargo, no me di cuenta que en el fondo lo que no cambió fue las aspiraciones patrimonialistas de los que transitan hacia la creación del poder público. Esas estaban esperando lo mismo. Ya te tocó mucho tiempo, ahora deja que otros vengan a robar. Porque la impunidad, la corrupción y el nepotismo, que son los daños más grandes y el cáncer más grande que ha tenido el ejercicio del poder público en México, ahora están peor que antes. Ahora ya son cínicos, no les importa, ya es el robadero impresionante. Pero de verdad que ha sido una gran decepción. Por eso decía lo de Stranger Things, no me di cuenta que había otro mundo abajo esperando a traicionar, a apuñalar la democracia. Y cambian los vehículos, al final del día va cambiando el vehículo, pero pareciera que el conductor sigue con los mismos vicios, las mismas situaciones. Entonces de nada nos sirve traer un vehículo nuevo tipo Dinamarca, ¿no? Si al final del día quien lo va a conducir viene con la intención de solo llevar a su familia y a sus conocidos hacia un Disneyland, ¿no? Sí, no tengo nada en contra, pero sí, efectivamente, es como poner un hospital, pero que la gente quiera seguir yendo a Catemaco a ver al chamán para curarse los males, ¿no? O sea, y en México pasa mucho, ¿eh? Y es que no quiero sonar despectivo, estoy siendo interpretativo, estoy siendo descriptivo. Sí, uno de los problemas más grandes que ha tenido la posibilidad de una construcción democrática fortalecida es la ciudadanía. Sí. Porque la gente acude a los municipios y participa con los candidatos porque le van a dar chamba. Siempre. Y ahora hemos tenido hasta las últimas elecciones 21 partidos políticos participando por la representación política. Tenemos la posibilidad de que los ciudadanos entren sin partido político. Ahora, bien, estamos regresando a un México autoritario con escenarios que yo no imaginé y que creo ningún politólogo supuso. Ya no solamente estamos regresando al autoritarismo, a los gobiernos autoritarios como Díaz Ordaz o como Luis Echeverría, porque esta es la mejor versión. Esta 4T no tiene nada que ver ni con Madero, ni con Juárez, ni con los ideólogos de la construcción de este país. Tiene que ver con las peores versiones del presidencialismo más raquítico. Se parece mucho más a Díaz Ordaz y desde luego a Luis Echeverría. Es una convención. Y el modelo es un priismo que aplasta todo. Pero rápidamente. Algo que incluso ya lo rebasó a ellos. La delincuencia organizada. Y que lamentablemente también es una situación ahí que nos tiene sometidos a un estado pues limitado y a veces reflejando cierta incapacidad en distintos niveles. Algo que yo veo y es una constante es que probablemente también en este gobierno y también en estas circunstancias y en este cambio hay más personas como usted que seguramente siguen ilusionados con esa idea del idealismo que ellos persiguieron de un inicio,
que no han visto todo esto que está abajo, y a través de ellos es que en ocasiones los ponen incluso en espacios de representación o incluso buenos cargos, pero que al final del día quien sigue moviendo todo, pues ahí está, permanece, incluso como dicen por ahí, no solamente está, sino estaba antes, está ahora y estará después listo para seguir manipulando ciertas circunstancias. Yo, salvo el tema, en esta ocasión veo que hay mucha gente que sigue siendo idealista y muchos que aprovechan ese idealismo o ese disfraz de idealismo para actuar con completa rapiña hacia lo que está pasando. Sí, por supuesto. Entonces, pero hay ahí ese escenario que tristemente yo me considero una persona idealista, me gusta participar en las acciones políticas, he tratado de encontrar la forma, pero como dicen por ahí también, mientras más lo conozco, pues más prefiero mantenerme un poco ajeno y trabajar de manera paralela, pero estar involucrado completamente es muy complejo, porque llegas a un momento en el que tienes que tomar decisiones de si pues te avientas 2 o 3 enemigos o te haces parte de lo mismo. Y yo ahí es donde mejor tratar de ser una alternativa de opinión pública desde la ciudadanía en el año 2000 al 2000, todavía con Peña Nieto, se podía. Hoy me da miedo. Porque este Estado es autoritario, pero este Estado no es tolerante. Y si le incomodas mucho, ve las maneras de molestarte, incomodarte y demás. Lo vimos, por favor, la versión de las 2 marchas, la convocada por los jóvenes, y hoy hay como 11 chavos que están acusados, detenidos, ¿no? Y presos por delitos que solamente se le hubieran ocurrido a Díaz Ordaz. Pero la marcha oficial que se hizo este fin de semana, entonces es la versión precisamente falsa, acarreados, la maquinaria se echa a andar para que traigan esa simulación de apoyo a la fiesta, ¿no? Entonces dices, a ver, entonces si yo me opongo al régimen, me vas a hacer esto y me vas a infiltrar a los grupos negros que van a llegar violentos y aquí todo es una fiesta. Ese es un mensaje. Y es una polarización completa en un estado que no debería existir cuando hablamos de alternancia. En teoría deberíamos estar abiertos, deberíamos estar recibiendo todo tipo de propuestas y deberíamos estar escuchando a todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad, así sea en una marcha de 100 personas. Claro, o sea, no hay que descalificarlo, aunque sean 20 personas pidiendo agua, no, o sea, para su colonia, o sea, estoy de acuerdo. Pero el fanatismo no lo permite, porque además no solo es el Estado, y eso sí creo que es una realidad que lo vemos en todos lados. No solo es el Estado el que ejecuta, que bien es el responsable, pero es el fanatismo que existe alrededor de él, donde si ahorita ponemos esto en algún espacio, literalmente va a haber un grupo de personas que automáticamente, sin saber el contexto, sin ver todo lo demás, vienen y te dicen, tú estás mal. ¿Por qué? Ya no importa el por qué, no importa cuál es lo bueno, No, el punto es que tú estás mal. Desde ahí se cierra y entonces ya no permite ni siquiera pues este diálogo de, a ver, vamos a platicar. O sea, tú dices que es blanco, yo digo que es... Y hay un ejemplo muy claro que luego yo les pongo en algunos conflictos locales, que es el clásico ejemplo de estar viendo la misma mesa y usted estar viendo un 6 y yo veo un 9. Pero aquí ni siquiera nos damos la oportunidad de ver eso, porque automáticamente si lo dice tal, si lo dice quién, si la pluma que escribe es esta, ya ni siquiera entra discusión, está apagada, está... Entonces ya no permite esa libertad de expresión y sobre todo ese diálogo para poder discutir ciertos temas que al final del día lo único que debería importarnos es que sea el beneficio de todos. Y el bien común es lo que debería predominar y el día de hoy no. Yo lo hice referente, y perdón que toque, pero voy a poner un ejemplo. Yo insisto, hay muchas personas rescatables en el gobierno que conozco y que son personas que hasta donde yo he visto tienen idealismo, tienen preparación y están bien. Pero también yo lo veo, me tocó trabajar en Ciudad de México y ya estaba yo en Ciudad de México, había un informe del presidente. Y el hecho, y así lo mencioné, de que la gente que acuda a las celebraciones o a las marchas o a las manifestaciones de apoyo o lo que sea por la persona y no por la investidura, refleja un mal. Porque entonces estamos hablando de que lo que se respeta no es la presidencia, no es el gobierno, no es el Estado, es a la persona. Y en mi sector, la gente lo sabe, pues hay mucha gente que aprecia al entonces presidente y al actual, pero es a la persona. No respetan el Estado de Derecho y no respetan sobre todo la división de los poderes, que este es otro tema que también es muy complejo. Yo quisiera preguntarle, con todo esto que nos dice, le tocaron situaciones bastante complejas por lo evolutivo, por lo que tenía que ser en ese momento, por la incomodidad que presentaba.
¿Eso lo hizo alguna vez pues, pensar como en tirar la toalla, como en decir, ¿sabes qué? Sí se está poniendo muy difícil, hay una persecución, ya hay unas órdenes ahí contra nosotros, mi hijo, a lo mejor no fue un reflejo de tirar la toalla, pero sí descanso tantito de esto, tengo la preparación para cubrir el perfil de Capufe, pues entro a Capufe, me quedo más cerca y a lo mejor ya no regreso a la vida política, a la vida del legislativo, a la vida electoral o de transparencia? En aquel momento nunca tuve miedo. Incluso cuando Sergio Estrada Cajigal consiguió que nos generaran una orden de búsqueda de aprehensión porque supuestamente habíamos violado un amparo, que ni era su competencia, ni mucho menos, ¿no? O porque nos bajó el presupuesto. Yo creo que las acciones que llevaban a cabo para tratar de vacunar o neutralizar un órgano autónomo que se tomara muy en serio su papel, no me generaron miedo. Al contrario, decía, sí, pues voy a hacer, pues le voy a elevar el volumen. Si tú me preguntas si es el día de él que ha sido así en esa época, sería igual en tiempo presente, no te acepto el cargo. Porque las acciones que llevan a cabo para tratar de evitar lo que no les conviene, ya los rebasaron a ellos mismos. Y son acciones violentas. Perdóname, pero no se nos olvide que este año mataron al presidente del INPE. ¿Y qué se ha dicho de eso? ¿Qué sucedió? Que lo hayan matado a balazos en el pleno centro de Cuernavaca, en un horario, sí, laboral, y con una impunidad absoluta. Entonces dices, ¿qué cosas están transitando ahora como para poder querer construir versiones democráticas? Hoy yo no lo haría. Y no saber si estamos hablando de una cuestión personal, de casualidad, si estamos hablando de un sistema de otro tipo. Es simplemente no hay información y la verdad, si me preguntan a mí ahorita, ni nos interesa, gracias, no queremos saber por las condiciones que actualmente estamos viviendo en esta sociedad. Y más que Cuernavaca, siempre lo hemos dicho, todo mundo sabe todo. O sea, todo mundo dice, todo mente, pero así como nosotros, ¿sabes qué? Mejor de eso simplemente no se hace. Pero pensar, y fíjese que yo no lo había visualizado de esta forma al momento de invitarlo a este programa, pero pensar que alguien que tuvo el cargo que usted también tuvo, pues terminó así. Es como decir, oye, caray, pues, ¿qué andaba yo diciendo también y en qué riesgo estuve? No, yo no estaba en ese riesgo porque las condiciones eran diferentes. Sí, claro, pero lo llegas a pensar. Uy, no, y es que es interesante porque, a ver, una vez que se construyeron escenarios democráticos, el primer órgano que se encargó de pervertir la construcción de una democracia en México fueron precisamente los que lo originaron, los partidos políticos a través del poder legislativo. Porque antes se quejaban de que el gobernador ponía magistrados, antes se quejaban de que el gobernador ponía a su gente. Quitemos ese vicio al gobernador porque no se vale. Y ahora somos nosotros, ha sido peor que los gobernadores cuando ponían a los órganos autónomos u otras versiones. ¿Por qué? Porque ahora esos diputados, si te van a poner como consejero electoral, sí, pero somos 5 partidos y me vas a dar 5 puestos. ¿Vas a ser el fiscal estatal? Sí, pero señores diputados de la legislatura anterior, ¿quieren nombres? Se los doy. Tenían ustedes un asesor de 25,000 pesos en la fiscalía anterior, de aviador. Cuando nombraban magistrados, mandaban a sus papás, a sus señoras, a sus amantes, a sus parientes de aviadores a los puestos donde habían designado a alguien. Y lo peor, empezaron a cobrar la designación de esos puestos. Y han llegado personas que no tienen nada que hacer como magistrados o magistradas porque le entraron con 4 o 5 millones de pesos, cuando no habían hecho un solo escrito en su vida, ¿sí?, jurídico, y hoy es magistrada, no doy el nombre, pero sabemos muy bien, por ejemplo, quiénes son. Entonces dices, el poder legislativo se empoderó, sí se empoderó, pero para ejercer el poder sin ningún principio moral, sin ningún escrúpulo. Y ahora solamente ejercen el cargo para patrimonializar. Perdone, señores diputados, ¿qué? ¿A poco creen que no nos damos cuenta de que
para acreditar el dinero que ejercen para acciones sociales, acuden a los factureros, que son facturas falsas. Ustedes no aceptan ningún control de vigilancia, porque la auditoría o el ESAF actualmente no se mete con ustedes y tienen una versión de control del gasto de ustedes mismos. Señores, no somos idiotas. Los más nocivos en la construcción de un Estado no pasa por la gobernatura ya, pasa por el Poder Legislativo mexicano. Y por él me refiero no solo al de Morelos, al Poder Legislativo mexicano. Hay una distribución de cuotas políticas que cada vez son más descaradas, que cada vez sí es de cuántos votos vales en la Cámara, cuántos espacios te voy a otorgar. Pero no me alcanzaron los suficientes, no te preocupes. A ver, vamos a ver qué tribunal le faltan magistraturas. Y ahorita acomodamos unas 3 o 4 porque ya se vienen elecciones y necesitamos ya el apoyo ¿no? de ciertas personas. Entonces, ¿cómo que me las vas a...? Y hay otro tema que no quisiera profundizar en ese ahorita, pero que entonces, cuando me las quitas para votación, pues también me enoja porque entonces, ¿qué voy a tener sujeto para negociar? Y entonces, ¿con qué nos vamos este año? Hay algo dentro de todo lo que dices, no lo vuelvo a tomar. Pero hay algún error que sí, en el ejercicio de lo que ya se hizo, un error que cometiste que dijo, no, esto aquí sí me pasé. Esto no lo hubiera hecho, no por iluso a lo mejor, sino más como de, aquí a lo mejor si hubiera seguido esta línea hubiéramos logrado la construcción completa de lo que estábamos haciendo. Algo que considere o que se arrepienta de haber realizado en ese momento. Pues mira, no fue grave, porque incluso en el IMIPE cuando insistíamos en que sería el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Yo me acuerdo de un caso muy particular, el caso de Rabín Granat, que era presidente y alcalde de Jiutepec, y mandó poner en toda la avenida principal y en otros lugares espectaculares donde decían ningún niño sin útiles escolares, hemos regalado 21,000 paquetes, y presumía. Hubo un periodista, no me acuerdo cuál era, que le pidió las facturas y la relación concreta de entregas de los paquetes. Y obviamente empezamos una lucha con él, ¿no? Era omiso, no quería, buscaba la manera de no hacerlo, hasta que finalmente, mediante una relación un poco polémica, le mandamos una sentencia, nos decía, o me das la información o te inhabilito. Y ellos se reían y decían, ay, el IMIPE no me puede separar del cargo. No te voy a separar. Yo no puedo separarte. Pero vas a dejar de ser presidente. Y cuando dejes de ser presidente, tú estás inhabilitado para cualquier otro cargo, ¿no? Sí. Y desde entonces me odió, sí. Y gracias, ¿no? Porque para mí es un orgullo. Pero, total que la información, no había útiles escolares entregados. Se habían comprado una sola factura por 5 millones de pesos a una dirección de un departamentito que ni existía y total se acreditaba que había habido corrupción. ¿Sale? A partir de ahí los presidentes municipales pues reaccionaron contra mí. Y hubo un caso de uno que movió los hilos para que ciertas personas dijeran no seas tan duro con él. Y creo que salvo en 2 ayuntamientos, debía haber sido más duro, ¿no? Y ablandé un poco las resoluciones para tratar de que lo cumplieran, ¿sí? Salvo ese tipo de cosas, no, no he tenido ninguna en la que yo diga me arrepiento, esto, aquello. Yo siempre fui francotirador de las actitudes de opacidad, de simulación, en todos los sentidos. Creo que me siento muy orgulloso porque no tengo más que ejemplitos de eso, y que no han sido realmente significativos, ¿no? O sea, han sido pequeñeces. No tengo ninguna. Y nunca me habían preguntado eso y nunca he hecho una reflexión. Por eso dije, pues es que no tengo ninguna, ¿no? Pero déjeme continuar con la plática, ¿no? Para llegar a una versión de lo que me tocó vivir. Una vez que yo salgo de Capufe, quise poner mi experiencia creando el Centro de Estudios Constitucionales y Participación Democrática. Lo que dije es, ahora voy a hacer lo que Morelos Rinde Cuenta hace. Es decir, voy a crear un organismo que pida información, que lo exhiba, que continúe esa versión, que creo que es lo que hace falta. Porque la construcción de los equilibrios del poder
¿sí? Con los órganos autónomos, los sistemas de revisión, fiscalización, están fallando porque el Congreso los está convirtiendo en fuentes de financiamiento para los diputados. Están traicionando el modelo. Y empezaron a entrar consejeros electorales, ¿sí? Que es pariente del diputado, que es gente del diputado, ¿no? Como Víctor Díaz, que lo nombraron porque era agente del diputado, dueño de una universidad local, y lo primero que hizo pues, fue mandar a su hermano de secretario. Oscar Sergio lo primero que hizo fue mandar a Mirna Zavala de funcionaria y de consejera, etcétera. Empezaron a hacer la descomposición y el reparto de cuotas. Entonces dije, ya no va por ahí. Hay que fortalecer la participación desde la sociedad, desde grupos que no quieran participar para ser parte del Estado en la integración de los funcionarios y demás. Ahorita me voy a explicar desde la Constitución. Entonces formé este centro y estaba en eso. De hecho, yo había presentado varias solicitudes de acceso. Hice una carta dirigida a los obligados explicándoles que se les iba a pedir información y que esperábamos su buena voluntad y demás. Pero lamentablemente, pues vino la pandemia y todo lo tumbó. Llegó el 22 y el presidente municipal me invitó a hacer, José Luis Uriostegui, a apoyarlo en el ZAPAC como comisario. Y la verdad es que me dejó ser el comisario, me dejó ser yo. Cuando hablé con él le dije, oye, ya me conoces, ¿eh? O sea, no me vayas a salir con alguna situación negativa, no, tenemos que salvarlo, ¿sí? Y reconozco que José Luis, como comisario, me dejó actuar para que se sanara. Hoy, lamentablemente, ya no es así, y no es por él, ¿no? Es porque le arrebataron el ZAPAC, las terrazas, y lo están saqueando, pero esa es otra historia que en su momento platicaré. El caso es que, ¿ahora qué hago? El año pasado, y tuve la oportunidad de estudiar una especialidad y una maestría nueva, de un tema que yo no me imaginaba, de un tema totalmente ajeno a mí, que es la construcción de paz. Es decir, actualmente ya tenemos nuevas versiones para resolver los conflictos. Y me quiero explicar de la siguiente manera. He aprendido que los conflictos son naturales entre los seres humanos. Lo que no nos han enseñado es a cómo enfrentarlos sin llevarlos a una escala de violencia. Las diferencias no deben convertirse en conflictos violentos entre las personas. Las diferencias son naturales en los seres humanos. Es lo que tenemos cada día. Y entonces he aprendido a ver que una de las ausencias más grandes en la construcción de ciudadanía también tiene que ver en cómo abordamos los conflictos. Tú lo ves en los condominios horizontales, ¿no? A veces se pelean porque el perro se hizo pipí y dice, en lugar de decir, ok, se hizo pipí, no lo vuelvo a hacer. ¿Y tú qué traes? ¿Y para qué? Y no te importa. Y se arman conflictos. Es decir, somos propensos a que una diferencia, la que sea vecinal, política o lo demás, nos lleven a conflictos de violencia. Lo que pasa es que tú eres un chairo y solamente quieres tus privilegios, ¿no? Es que tú eres... No hay, como tú dijiste hace rato, un conversatorio de nada que nos lleve a decir nuestra diferencia es esta porque no platicamos y llevamos y conciliamos, ¿sí? Entonces, esta maestría en construcción de paz, en mediación y construcción de paz y la especialidad, que de hecho ya estoy trabajando en mi tesis, para tener 2 cédulas profesionales, 2 nuevas, también me ha hecho ver las cosas de otra manera. Es decir, ya no soy tan conflictivo. Decían, es que tú te peleas por todo. Sí, ya no. Ya voy a construir la paz. Ya no, ya entendí que no. Y como dice, al final del día, el ser humano siempre tiene un conflicto, siempre hay situaciones que resolver y pocas veces tenemos las herramientas para hacerlo. Así Paréntesis, es. soy presidente de comité de vigilancia de mi condominio. Ajá, ya me imagino, ¿no? Que a veces los pleitos y tengo perro, ¿no? Y justo el escenario es difícil y habemos quienes creemos que podemos llegar al diálogo y a veces, pues no, a veces se llegan hasta, como bien dice, las amenazas y la falta de transitar con los vecinos y no tenemos esta capacidad de resolver los conflictos y más que en el caso de, ya que tocó un tema condominal, que se le cede la administración a un particular generalmente, pues bueno, se hace todavía más indiferente la situación de los conflictos, agrandándose en algunas ocasiones. Y eso se repite en la colonia, se repite en el condominio, se repite en escuelas, se repite hasta en el transporte público. Cada vez es más perceptible
el estrés con el que conduce la gente, en cualquier lado, pero pues aquí en Cuernavaca cada vez es peor. Ya no tienes la capacidad de decir, pásele, persona. O sea, das el paso y el de atrás ya te está pitando. El semáforo apenas va en verde y ya te están tocando, ¿no? Es importante. Tenemos una pregunta. ¿Por qué los mexicanos somos así? Es decir, ¿por qué las diferencias que tenemos con lo público, con lo privado, con lo íntimo, tenemos la tendencia a llegar a un conflicto y a veces violencia? ¿Por qué somos así? Es decir, digo, o sea, y cambiamos, porque en Estados Unidos no estamos así, o cuando vamos a Europa, a ver, nada, o sea, digo, cuando vas a España, lo primero que te llama la atención es que el español grita, y no es pleito, es su forma de ser, ¿no? Y le puedes contestar igual, ¿no? Porque me pasó la primera vez que fui, un policía le preguntas algo, y yo, ¿por qué tengo que saber? Pregunta ya en el módulo de turismo, joder. Pues es que se supone que usted también tiene que saber, ¿sí? Pero voy al módulo de turismo. Y ya no te da miedo contestarle porque ya es su manera natural de ser y de comunicarse. Sí. En México hablamos crédito, hablamos de usted, pedimos perdón, no se dice qué, se dice mande. Pero esto tiene que ver con una conducta aprendida desde la colonia. Nos seguimos manejando como súbditos. Y no nos gusta, ¿sí?, sumarnos a algo, porque no vamos a saber si el resultado es real, porque el que tiene el poder público, lo único que tiene son concesiones y gracias con las personas que ellos quieren. Entonces, organizarte en la solución de conflictos lo vemos como algo inútil, porque quien me va a resolver el conflicto frente a lo Estado, a lo político, no es la comunidad organizada, es la influencia del diputado que tiene, ¿sí?, la posibilidad, ¿sí?, de razas, ¿no?, de ser quien eres, ¿sí?, y decir, este sí, este no, aquí sí, esto no, échenle la mano a fulano que es cuate y lo demás. Entonces, ¿de qué me sirve organizarme para solucionar los conflictos si en el fondo lo que impera es el influyentismo? Y está muy vigente todavía en México, es más, está más vigente que antes. No, y cada vez es un reflejo que más llega a estos sectores donde antes no existía tanto ese impacto, y ahora ya cada quien está buscando quién conoce a cómo y cuál, ¿no? Simplemente en temas condominales, a tal vecino no le digo nada y al otro lo levanto, o sea, sin problema, tú ya, cancelado tu servicio, tú no. Y es como la forma quiere operar. Y cuando llega a estas instituciones, pues ese eco se vuelve pues más grande, se vuelve, yo digo que hasta cierto punto enfermo, o sea, te da eso de, no, ya ni haces nada porque ya sabes cómo vamos a acabar. Así es. Y eso es algo que no deberíamos dejar que nos pase, pero lamentablemente cada vez es peor y cada vez va creciendo este impacto que tiene. Ahorita, antes de que agarremos la Constitución, yo le iba a preguntar, ¿alguna lectura, hábito o herramienta, pero ligado a su vida diaria? Sabemos que para todo abogado la Constitución política es base, pero antes de entrar a la parte jurídica, ¿hay algo en la mañana que despierte? Ya vi que últimamente sale a caminar sus 10 kilómetros, tiene una vida saludable. Dentro de lo que se puede. Transmite, vaya, ese bienestar. Pero ¿qué hay aparte de eso? O sea, que salimos, ¿tiene alguna especie de frase, tiene alguna especie de mantra que pueda usted compartir con los demás? ¿Usted lo hace por sí mismo? ¿O no hay algo así que lo despierte y lo motive cada día? Mira, como te dije, yo tengo 62 años y obviamente estoy en una nueva etapa de mi vida. Hago ejercicio, no solo porque es sano, sino porque además te mantiene no solamente físicamente bien, sino sano mentalmente, ¿no? Siempre es bueno salir a caminar, ver escenarios y demás. He aprendido que ya no tiene caso estar por todo, sino por lo que sea justo. He aprendido, sí, que ya no tienes que detenerte a convencer a nadie de lo que piensas, ni si el otro estás desde tu perspectiva equivocado o notoriamente equivocado, ¿no? Ya no me voy a preocupar si la gente fanática que defiende al régimen autoritario actual sigue creyendo que estamos en una mejor versión del presidencialismo mexicano. Ya no tiene caso. He aprendido también a alejarme, porque me intoxico tanto, es decir, mi idealismo se topa con un muro tan cerrado, tan impenetrable, tan autoritario, ¿sí?, que pues te decepciona, pero te vuelve amargo. Dije, ya no. Una de mis aspiraciones actualmente es regresar a la literatura, pero la otra es
que precisamente dije algo tengo que hacer. Entonces, a partir del año que entra, voy a rescatar mi Centro de Estudios Constitucionales y Participación Democrática y haré una medición de dos variables que ya estoy construyendo, el corruptómetro, ¿sí? Y el opacímetro. ¿Qué va a significar? Que le voy a hacer una batería a cada partido político, a todos, para que no digan, ahí viene el no, a ver, ¿no? ¿Cuánto tienes de recurso? ¿Cuál es tu nómina? ¿Cuánto le pagas? El inmueble es tuyo. Si es tuyo, enséñame la propiedad. Si es rentado, enséñame el contrato de arrendamiento. Sí, enséñame esto, aquello. Diputados, sé que tienen un dinero para servicios sociales y demás. Pues le pido a los 20 que me den las facturas con las cuales acreditan lo que supuestamente dice que hace. Porque es muy común que saquen en sus, ya lo debes saber, cada año muchos de ellos hacen sus informes y mandan editar una revistita como esta, ¿no? Pero la de ellos, ¿no? O sea, el primer informe del diputado fulanito de tal, y hacen. Sí, pero señores diputados, ¿creen que no sabemos que publican 3 y la factura es como por 5,000, ¿no? Entonces es una farsa. Pero así cada uno. ¿Para hacer qué? Para hacer precisamente una medición muy objetiva que va a decir, a ver, si cumples con los esquemas de transparencia o no cumples con los esquemas de transparencia a través de las solicitudes de acceso, ¿sí? Que se llama Panepto 25, ¿sí? 27. ¿Por qué? Porque va a iniciar este año con las cartas de presentación, van a venir las solicitudes y ya sea al final del 26 o el 27 van a venir los resultados, ¿no? Así como una medición muy adecuada, sin adjetivos, nada, ¿no? A ver, el Congreso cumple con esto, no cumple con esto. Por ejemplo, una solicitud de acceso. Solicitud de acceso. ¿La contestó en tiempo? ¿La contestó y entregó? ¿La contestó y entregó diciendo que adjuntaba el archivo? Y es muy común en ellos, ay, se me olvidó el archivo. Claro. No, tuvo que haber recurso y demás. Claro, el problema es que ahora ya van a desaparecer al IMIPE y que de por sí ya estaba descompuesto por los comisionados. Perdón, yo tengo solicitudes de hace 4 años que no me han resuelto los recursos, ¿no? Pero en fin, ahora va a ser la Contraloría en su versión de Secretaría Anticorrupción quien te dé la respuesta. Entonces es un absurdo. Porque si van a ser los órganos internos de control los que resuelvan el recurso, pues lo único que va a suceder es que se van a confirmar. Y supongamos que el órgano interno de control confirma la negativa de acceso, ¿ahora a dónde me voy? Al INAI ya no existe, no voy a tener que ir al amparo. Sí, va a ser la ruta, ¿no? Pero también yo creo que a pesar de que sí no tiene mucha lógica el proceso cómo va a funcionar, tanto de que a final del día, también como órganos de Contraloría ayudaban a las dependencias a no generar todos estos pliegos de responsabilidades, pero también me parece un ejercicio para esta nueva etapa de transparencia. Ese corruptómetro va a medir desde cero cómo estás funcionando, claro, y los va a ayudar a perfeccionarse. Vamos a ser esperanzadores y nos va a dar una mejor herramienta y una medición adecuada. Estaba leyendo, viendo esta revista que justo aquí habla de lo del Centro de Estudios Constitucionales. Además, yo siempre tengo que decirlo, portada de causa legal, antes solo para abogados, que más adelante también espero nos acepte la invitación Jesús Castillo García para platicar sobre esto. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir y sobre todo porque he sido alguien que tiene el pulso jurídico de todo lo que ha pasado. Creo que por ahí en 2013 tiene el Premio Nacional de Periodismo por nota jurídica. Entonces es una persona que tiene que ver de todo con este canal, con este podcast de Juristas de México. Y qué bueno, lo vamos a leer más adelante cómo va a funcionar esto. Yo deseo que el tema de ese centro pues realmente arroje los resultados, como mencionan, objetivos, que el gobierno, los órganos representantes lo entiendan de esa forma. No estoy viendo a ver que si me caes bien, si no me caes... No, esto va parejo y esto tiene que ser... Y muy profesional y objetivo, claro, con criterios desde antes. A ver, es más, les voy a dar las baterías. Dependiendo de sus resultados respecto de la atención a las solicitudes de acceso, estas respuestas son las que se van a construir para decir cumples el 10, el 20 o no cumples. O sea, no se nos va a ocurrir desde antes. Te voy a mandar en la carta de presentación las variables, las evaluatorias. Al cierre de ese proceso, la verdad es que sería bien interesante volver a platicarlo en el micrófono, a ver cómo salimos como gobierno calificados y mandar un mensaje de que hay alguien que sigue interesado en este tema. Bien menciona Morelos Rinde Cuentas, es un
es un referente en el tema de las medidas de las plataformas. Yo hace ratito que no lo sigo, pero sí hubo un tiempo que estaba pendiente de lo que hacía. Y ahora, pues bueno, también este centro que nos permita abrir el escenario para quienes no quieren ser abiertos, ¿no? Que esa es la Yo realidad. creo que también deberías de considerar la participación aquí de Roberto Salinas. También es un hombre que ha creado una versión de la participación política de la construcción pública sin aspiraciones electorales. Ok, sí. Y para allá iba en la Constitución. Fíjate que la Constitución dice cuáles son los derechos de los mexicanos y de los ciudadanos. El artículo 31, que habla de los derechos de los mexicanos, me voy a referir solamente a dos, dice asociarse libre y pacíficamente para ser parte en los asuntos públicos. Pero fíjate bien, hablando de los derechos de los mexicanos, me puedo asociar libremente para ser parte, lo que eso signifique ser parte. Y dos, la libertad de opinión. Me quedo con esos como derechos de los mexicanos. Y de los ciudadanos, ser nombrado, designado, contratado en los cargos públicos. Yo soy ciudadano, tengo el derecho de ser parte de la estructura burocrática del Estado. Perfecto. Entonces yo puedo asociarme para ser parte y puedo ser parte de la burocracia. Cuando entramos al tema de los ciudadanos, nos dice, sí, pero cuidado, porque la integración de cierta burocracia solamente puede ser designada por la ciudadanía. Es cierto, tú puedes ser parte de la burocracia reuniendo las particularidades que la ley señala, pero esos cargos, de acuerdo con el 39, 40, 41, hay ciertos cargos que solamente son los ciudadanos. Es decir, para ser diputado no te va a nombrar el gobernador o no te va a nombrar alguien, ese pueblo. Y nos dice cuáles son los cargos de elección popular: municipios, poder legislativo, ahora lamentablemente el poder judicial, que ha sido una aberración, y el poder ejecutivo. Esos cargos, esa designación de esos cargos solamente mediante los procesos electorales, ciudadanos mexicanos, ¿ok? La cuestión es que hemos convertido la participación política más al ejercicio del derecho ciudadano, pero no por preocuparnos tanto de quién llega, sino porque el que llegue me dé trabajo. Sí. Y nos hemos olvidado de la asociación como mexicano, no como ciudadano, como mexicano, asociarme libre y pacíficamente para ser parte del Estado. ¿Qué significa ser parte del Estado? Oye, no vengo a pedir trabajo, ¿eh? Vengo a que me digas en qué gastaste esto. Observadores. Oye, vengo, Ayuntamiento de Cuernavaca, a que me digas por qué estamos teniendo problemas en el pago de agua, por qué se está dejando de pagar otra vez el CFE. Oye, Estado, vengo a que me digas cómo está pasando ahorita, que si la donación de un predio indebida, que se podaron árboles y que se cedió, está bien, me organizo para venir y me digas qué está pasando. No vengo a pedir trabajo, ¿eh? Pero la reducción de la asociación para ser parte del Estado por parte de la ciudadanía como participativa es muy poca. Mientras que el ejercicio del derecho al voto es muy amplio. Uno para decidir quién llega y el otro, sobre todo a nivel municipal, habiendo tantos participantes políticos para tratar de que el que llegue me dé trabajo. Y lamentablemente no se relaciona directamente o proporcionalmente con la calidad, porque mientras la votación es mayor, la calidad del voto es menor. Y la participación, aunque es menor, es con gente interesada que realmente lo hacen con el tiempo y la dedicación. Y en la votación, pues ya lo vimos, incluso lo hablábamos ahorita en el tema de la elección judicial, o sea, con acordeones porque no había ni siquiera el conocimiento. Yo lo hice, yo fui a votar, yo quise ver el ejercicio y conocí a algunas personas, siendo de alguna forma conocedor de la materia y del área, pero mi desconocimiento fue el 50% sobre los espacios a votar. Entonces, no hay esa calidad en esa participación, que es la más importante. Y mira que hasta eso tú lo sabes mejor que yo. El Poder Judicial mexicano, como cualquier poder, tenía sus variables, sus claroscuros, ¿no? Pero era muy eficiente a la hora de resolver amparos, ¿eh? O sea, yo tengo muchos temas de amparo que gané gracias a eso.
la meritocracia estaba presente en ese poder. Los secretarios de estudio y cuenta, imagínate que ahora secretario de estudio y cuenta, proyectista y demás, ¿de qué te sirve echarle ganas si de todos modos va a llegar por la vía electoral alguien que en su vida ha litigado? Sí, claro. Desmotiva cualquier situación. Pero entonces, para allá voy. ¿Qué es lo que va a hacer el Acevedo ahorita después de 32 años de trabajo de gobierno, después de haber visto y aspirado a la construcción de Estado democrático y ver cómo ahora no solamente hemos regresado a la peor versión del autoritarismo, sino que además quienes están en el poder ya están infiltrados por la delincuencia organizada? ¿Sí? Dije, no, voy a participar, asociarme libremente para ser parte del Estado, desde una cuestión como Morelos rinde cuentas, ¿no? Una participación bien organizada, profesional, académica, que aporte algo. Eso es lo que voy a hacer a partir del año que entra. Y va a haber, yo creo que personas más interesadas, justo como dice, en menor cantidad, pero con mayor interés en lo que se está haciendo, porque al final del día la gente a veces no percibe. La gente se queja si hay un bache, y está bien. Es bueno quejarse porque es algo perceptible, pero la cantidad de recursos que se manejan pues no se compara ni de cerca con lo que es el bache. Entonces, lastimosamente solamente vemos el impacto directo y no vemos todo lo que hay atrás, que es lo que implica pues ya una situación pues de millones y millones y millones de pesos reflejados. Si quieres, mucha gente dice, es que mis impuestos. No, muchas veces los impuestos se van a unos temas muy concretos, pero aún así hay gran parte de los pagos. Ahorita viene el pago del predial y otras cosas. El Ayuntamiento de Cuernavaca tiene un papelito que dice, ¿qué quieres que se destine tu predial? Hace una especie de encuesta. Sí. Y a veces debería ser, por ejemplo, ahora que lo pienso, ¿no? Pues voy a ver cuántos dijeron, porque yo le marqué ahí que yo quería esto, entonces voy a ver cuántos realmente coinciden conmigo, o si nada más al final del día, pues lo echan para abajo y ya no vieron, ¿no? Fíjate, bueno, es el caso de Cuernavaca, Morelos rinde cuentas, no lo deja porque les pide la información y luego saca la información. Tenemos que platicar con él entonces. Sí, para terminar esta charla, que la verdad yo creo que nos podríamos ahí... No, es que usted es una persona con mucha información. La información tengo 32 años trabajando en esto, entonces algo de experiencias tengo. La información es poder y entonces podemos irnos a mucho tiempo platicando con temas que usted controla a la perfección y que conoce y que ha tenido la experiencia. Pero yo no quisiera despedir este capítulo, este primer capítulo de Juristas de México, sin algo muy concreto. Yo lo hago desde mi experiencia, usted fue mi maestro, me dio clases, como lo dije en un principio, en el aula hablamos de derecho parlamentario, pero también nos explicaba un poco de cómo era la vida. En ese entonces a mí me tocó el tiempo donde se estaba construyendo este Grupo Oaxaca, donde estábamos en la ley. Fui de los primeros que vimos la ley antes de que se publicara porque pues estábamos hablando de los bocetos. Y obviamente pues yo como chamaquito que andaba estudiando, pues a veces le agarraba el gusto y a veces lo agarrábamos de relajo, pero siempre nos dejó alguna enseñanza, tan así que al tiempo, aquí tengo el gusto de poder platicar con usted, nos hemos encontrado en otros espacios y yo nunca voy a perder la oportunidad cada que pueda de intercambiar algunas palabras con usted porque sigo aprendiendo y el apasionamiento que usted tiene creo que es algo que lo describe bastante bien porque es real, es auténtico esta plática, a pesar de que se nos fue un poquito en el tiempo, pero tiene esa autenticidad que caracteriza a él, el Acevedo, lo agradezco mucho, pero insisto, ya nos vamos, se va a terminar este episodio. Regálele por favor un mensaje a los que van a escoger carrera, a los que están estudiando derecho o a los que ya salieron de la carrera, pero todavía andan ahí como que sin rumbo fijo de si van por el judicial, si van por el legislativo, si se van a gobierno, si quieren litigar. ¿Qué mensaje les dejaría para cerrar este espacio? ¿Y de qué forma cree que les puede ayudar a ellos en construir el camino en la vía jurídica para llegar a algo como lo que usted tiene, que es muchos años de carrera consolidada? Cualquier estudiante de derecho tiene el legítimo derecho de decidir cuál va a ser su rumbo profesional. Pero yo creo que antes de definir con claridad cuál es tu rumbo profesional, termina tu carrera y estudia una especialidad, una maestría, pero no en derecho procesal de nada. Es decir, no derecho penal, no derecho civil, no derecho procesal, no. Juicios orales, salte de ahí. Y por lo menos la especialidad de la maestría, estúdiala en derecho constitucional y política. Y si lo puedes hacer en el extranjero, mejor. Les platico, la mayoría, no, todos los maestros mexicanos que estudiaron en México, que fueron los que me enseñaron en las maestrías una versión distinta, me decían, haber ido a España me rompió
y me sacó de mis prejuicios, porque me hizo ver el derecho de otra manera. Dejemos de ver el derecho como la formación de litigantes o de formulistas al interior del gobierno. Aprendamos la ciencia del derecho desde la construcción de las conductas que rigen a los ciudadanos y a las personas, pero más a los ciudadanos. Acérquense al derecho constitucional, al derecho político. No se queden nada más con ser litigantes. Ese sería mi consejo. Yo creo que muy buen consejo. A mí no lo hice y sí, ya después tuve que andar ahí sobre la marcha acomodando los temas constitucionales. También eso que dijo a mí me cayó muy bien. En lo personal, salirme de Cuernavaca para litigar y poder litigar desde Ciudad de México. Ahora todos mis juicios están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa allá en Insurgentes. Entonces eso también volteas a ver otro escenario. No por nada, de repente pues sí hasta nos agarran ahí de provincianos, pero sí tiene que haber un impacto diferente de que empezar a ver las cosas como son. El tema es un buen momento para estudiar algo de constitucional por todas las reformas que también trae la ley de amparo. Entonces, siempre el interés jurídico, siempre el tema de la seguridad jurídica van a ser un factor que te va a acompañar en la carrera independientemente del área en la que te desempeñes. Y recordarás, a mí me enseñaron que el derecho era A más B igual a C, es decir, la hipótesis subsumida en la norma, el caso concreto y la aplicación. Y es que lo dice el código. Perdóname, pero hubo una transformación absoluta con el 11, porque ahora ya es la interpretación más positiva de la libertad que está en juego. Es que el Código Familiar dice y la Constitución dice que el matrimonio es el hombre, mujer, ¿sí? Y para perpetuar la especie. O ya no dice eso. Pero no lo dice porque las interpretaciones decían eso es inconstitucional. Y también es consecuencia de haber firmado tratados, pactos y Exacto. acuerdos sin haber sido conscientes de los alcances que se estaban teniendo. Es que el derecho pasó a dejar ser esa pirámide kelseniana, ¿no? A ser qué es lo que está en juego, cuál es la libertad que está en juego y qué es lo que lo beneficia más. Y el tema de las libertades es que son para cada caso. Ni siquiera es una norma que dice, el código dice, se aplica igual. No. En este caso concreto, ¿cuál es la libertad que está en juego y cuál es la mejor versión para protegerla? Incluso cuando hay libertades en conflicto porque se oponen, ¿no? O porque están. Entonces el derecho va hacia allá. Por eso es importante estudiar el derecho constitucional, porque tienes que estudiar derechos humanos para poder interpretar hoy el derecho en su mejor versión. Y con eso termino. Pues yo no lo voy a dejar terminar. ¿El Centro de Estudios Constitucionales en algún momento también tendrá esta perspectiva académica? Yo creo que sí, pero primero voy a hacer el tema de la medición de corruptómetro y de que no sean claros, ¿no? De opacímetro. Y sí, algún momento tendré que hacer algún seminario, algo, sí, que rompa los modelos en que nos enseñan el derecho, ¿no? Y la otra, porque amar es compartir. Maestría para la Paz, ¿en dónde la está estudiando? En el Instituto por la Paz que fundó el antes presbítero Antonio Sandoval Tajonar. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque ha construido un instituto que tiene maestros de toda Latinoamérica y te ayuda mucho a ver cómo se construyen otros escenarios políticos. Entonces ya la terminé, tengo que hacer mi tesis y en eso ando. Y la verdad es que lo que hace en el caso de Fundación Don Bosco, desde el principio, que si los niños, niñas que están cursando ahí la educación ya traen estas bases, la verdad es que están haciendo buenos ciudadanos al exterior, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues bueno. Es más, te invito en su momento a que consideres a Antonio Sandoval Tajonar para uno de tus podcasts. Creo que es una persona que tiene mucho que decir. Y es ejemplar en la comunidad. Mucha gente lo aprecia y digo, no por nada creo que encontró en este camino social también gran parte de su vocación. Pues maestro, nos podríamos ir horas y horas y horas, pero gracias por compartir su historia con nosotros. Yo lo he dicho, lo manejo y de lo externo a quien me lo pregunta. Es un ejemplo de experiencia, trayectoria, que lo hacen uno de los juristas más valiosos en nuestra entidad, también incómodo por lo mismo, pero eso no le quita el valor que tiene por todo el conocimiento y la trayectoria. Gracias por aceptar la invitación.
y yo lo quise, así me lo propuse, de ser padrino de este primer episodio del podcast Juristas de México, que en esta primera temporada será considerando a personas que marcaron mi formación jurídica, mi vida profesional, mi vida personal. Entonces, para mí es un honor que sea usted. Los demás invitados de esta primera temporada tendrán un sentido similar y ya posteriormente lo vamos a tratar de escalonar a un nivel más nacional, pero en esta primera temporada no podría yo dejar de hacerlo sin agradecer a las personas que son parte de mi vida y que al día de hoy siguen dejando huella en lo que yo hago, en lo que transmito con los demás, y espero que así siga siendo por mucho tiempo. Gracias a ti por tu consideración. Y bueno, a quienes nos escuchan, recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, en Spotify. Esto es Juristas de México, voces que inspiran, historias que trascienden, y nos vemos hasta la próxima.